Bueno, pues está con nosotros Pilar Eire, periodista, escritora, ha escrito varios libros, pero hoy vamos a hablar del último de ellos que han escrito con Planeta, Carmen la Rebelde. ¿Por qué Carmen Ruiz Moraga? Bueno, la verdad es que cuando me puse a repasar la nómina de amantes de Alfonso XIII, me llamó la atención que solamente una mujer estuviera 8 años con él. Él tenía pues relaciones de meses, de años, pero incluso de días o de horas, pero 8 años y 2 hijos, pues la verdad es que solamente había tenido a Carmen. Entonces tuve curiosidad por conocerla, era un personaje secundario de todas las historias que yo había escrito y que había leído, y me di cuenta de que era una mujer fascinante, era una mujer moderna, era feminista sin ella quizás saberlo, era republicana a pesar de que era la amante del rey, y luego tuvo una vida pues apasionante de película. Fue una de las primeras mujeres que se divorció de España, dejó a su marido por un episodio de malos tratos, y luego pues nunca quiso, a pesar de estar con el rey y el rey pedírselo expresamente, nunca quiso dejar su profesión porque ella quería ser ante todo una mujer libre. Hasta ahora, bueno, no se ha escrito mucho de ella, hay algo, pero de lo que ha habido hasta ahora, que es real, que es inventado, porque hay gente que se ponen de acuerdo en unos temas, otros dicen que no son así. Bueno, a ver, ocultado hay mucho, porque era un personaje incómodo. Era incómodo para los monárquicos porque había sido el amante del rey, incómoda para los republicanos porque también había sido el amante del rey y también creían que era monárquica, y luego pues claro, el franquismo pues barrió con todo lo que había habido antes de la guerra civil. Entonces más que tergiversada era ocultada, pero luego Leandro, su hijo, de forma involuntaria, pues la verdad es que también contribuyó a presentar un retrato de ella que no tenía nada que ver con la realidad. Él escribió unas memorias muy mistificadas de su madre, de la que apenas sabía nada, y la verdad es que eso también contribuyó a que nosotros la viéramos pues como un ser etéreo que no había tenido nada que ver con lo que ella era. En realidad era un ser de carne y hueso, cometió errores, pero también tuvo muchos aciertos. Alfonso fue su gran amor y murió con el nombre de Alfonso en los labios. Sí, fue la amante del rey, fue actriz. Su relación con el rey y cómo le influyó en su carrera profesional. Bueno, precisamente podría parecer que influyó para bien, pero la verdad es que influyó para mal, porque él, como todos los hombres infieles, él era un celoso compulsivo y no quería que ella actuara. Le daba celos que hubiera espectadores, le daba celos que ella tuviera que besar a los actores en el escenario, todo este tipo de este mundo libre que era el mundo del teatro, pues él no lo soportaba. Por ejemplo, explicaban una anécdota que le había pasado a ella en Bilbao, que estaba en el teatro y entonces les habían dicho, no, está todo el papel vendido, se han vendido todas las entradas. Pero entonces habían empezado a mirar por un agujerito del telón y se dieron cuenta de que no había nadie en el patio de butacas, y dijeron, ¿qué ha pasado? Y resulta que el rey había comprado todas las entradas para que nadie fuera a verla. Entonces esto realmente la perjudicaba delante de sus compañeros, y además, pues claro, estaba la frivolidad de pensar, hombre, la querida del rey, que tiene de todo, pues es actriz pues para divertirse y para jugar, cuando ella podía estar tranquilamente en su casa sin hacer nada. Ella intentó vivir de su profesión, de hecho rechazó las ayudas de Alfonso XIII durante muchos años, pero al final no tuvo más remedio que vivir de lo que le pasaba a él, pero con gran dolor de su corazón, porque ella lo que quería era ser una mujer libre e independiente y tener las riendas de su propia vida. Sí, has hablado, has nombrado a Leandro de Borbón, que efectivamente escribió un libro y hablaba de la madre. Él la ponía así como muy culta, hablaba inglés, hablaba francés. Bueno, a ver, yo si escribiera un libro sobre mi madre también le adjudicaría todo tipo de cualidades, claro. Era una mujer, por ejemplo, Leandro, una de las cosas que oculta es que era hija ilegítima de un matrimonio, o sea, que era hija natural, pues esto él no lo explica. Los padres de hecho se casaron cuando él se quedó viudo, cuando el padre se quedó viudo, se casaron una semana antes de que se casara ella con el torero Rodolfo Gaona, y luego hay muchos hechos de la vida de ella que los oculta. La expulsaron de un colegio precisamente por ser hija natural, tuvo una vida modesta, su madre era la otra y vivían en un piso modesto en Madrid, por eso mismo concretamente se hizo actriz, porque la única salida que tenía ella en aquella época, al ser una criatura bellísima, pues era ser actriz. Y hay muchas cosas que no nos explica de ella. Luego también pues dice que estuvo muchos más años de los que estuvo con el rey, y sobre todo para mí oculta algo muy importante, que es la relación de su madre con Juan Chabás. El último año de su relación con el rey, la madre lo simultaneó con el poeta Juan Chabás, con un poeta alicantino
que pertenece a la generación del 27, y estuvo con él hasta que murió. O sea, él se ocupó de, cuando Alfonso se fue de España, él se ocupó de los hijos, se ocupó de la casa, se fue a vivir con ella a la casa de la Avenida del Valle, incluso más, te diré, cuando murió Carmen, esto ya está fuera de mi libro, porque mi libro termina con la muerte de Carmen, pero cuando murió Carmen, Juan Chabas se ocupó de sus hijos, de los hijos de Carmen durante toda la guerra, y Alfonso, para resaltar la relación de su madre con Alfonso, pues oculta totalmente, Juan Chabas le dedica únicamente una línea. O sea que yo de las memorias, de los recuerdos de los familiares, de los personajes que biografío, me fío muy poquito, la verdad. Sí, son un poco subjetivos, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, se habla también que tuvo muchos amantes. ¿Por qué se casó? Bueno, tú, en primer lugar, tuvo tantos amantes, ¿y por qué se casó con el torero, con Gauna? Bueno, no tuvo tantos amantes, era una mujer libre, y la verdad es que el mundo del teatro era un mundo libre, porque el telón de fondo de mi libro es el mundo del teatro de aquella época, y dentro de todo, pues mira, las actrices ganaban lo mismo que los actores, eran cabezas de cartel, tenían sus compañías propias, eran progresistas todos, en la Primera Guerra Mundial pues estaban al lado de los aliados, o sea que realmente el mundo del teatro era un mundo más libre que la sociedad normal, las relaciones también eran más libres, y en ese contexto ella era bastante recatada, tengo que decírtelo. Se casó con el torero porque creyó que se había enamorado de él, fue un matrimonio de ocupar, era como si hubiera casado, pues yo qué sé, por decirte algo, no sé, Curro Romero con Isabel Pantoja, o sea, que decir, era la primera actriz de su época con el torero más importante, que era este torero mexicano, y ahí hubo un episodio tremendo de malos tratos. Fue la primera mujer que se divorció, la segunda en realidad, después de Pastor Imperio y Rafael el Gallo, y ahí cuando otra mujer se hubiera hundido y hubiera dicho, esto no, me quedo en mi casa, esto para mí ha sido un palo del que no voy a poder recuperarme, la sociedad no me lo va a perdonar nunca, ella salió de sus cenizas, se puso a actuar, se convirtió en una actriz todavía más famosa, y al final, al cabo de 4 años, hasta se enamoró a un rey. O sea que ella era un ejemplo puro de supervivencia y de fuerza y de rebeldía. Claro, por tanto no se casó para olvidar al rey, como decían en algunos reportajes que he visto por bueno, ahí. eso lo hizo Alfonso para alargar el tiempo en el que estuvieron juntos, en el que estuvieron juntos el rey y Carmen. Esto es absurdo. Ellos se conocieron hacia 1920, y con el torero se casó en 1916, o sea que no se conocían todavía. Y bueno, en la relación tuvieron 2 hijos. ¿2 hijos seguros? Bueno, claro, yo que conocí... Como Carmen tuvo 2 hijos, pero sí, los 2 eran del O sea, yo conocí bastante a Leandro, la verdad es que lo conocí, estuve hablando con él muy poco tiempo antes de que muriera, creo que la semana anterior, le tenía mucho cariño y me parece que él también me lo tenía a mí. Él estaba convencidísimo de que era hijo de Alfonso XIII, y yo también me lo pensaba que era hijo de Alfonso XIII. O sea, que yo he empezado a dudar después de investigar sobre su madre, porque me di cuenta de que su madre había solapado las 2 relaciones, la de Alfonso XIII, que disparaba ya sus últimos cartuchos, por decirlo en un símil un poco ordinario, y con la de Juan Chabas, que era un hombre en la flor de la vida, tenía 27 años, era un tío guapísimo, era fuerte y simultaneó durante un año estas 2 relaciones. Entonces yo creo que hay una duda razonable respecto a quién era realmente el padre de Leandro. Yo lo dejo ahí. Los tribunales desde luego han dicho que era Leandro, y esto no tiene vuelta de hoja, pero yo mirando los hechos pues pongo esta duda que a lo mejor no lo es. ¿Y tú crees, bueno, ya que estás investigando bastante sobre su vida, que si Alfonso XIII hubiera renunciado hubiera dejado de ser rey, se hubiera casado con él, hubiera sido más tiempo con él? Casar no podía por el divorcio en esa época, pero ¿hubiera seguido con él? Hombre, la verdad es que, claro, si te explico ahora el final del libro y los intríngulis, nadie se va a comprar el libro, o sea que permíteme que me reserve esto, pero yo creo que ahí la que tuvo la última palabra fue Carmen, y no fue lo que esperábamos, o sea que yo desde luego por eso lo he titulado Carmen la Rebelde, porque ahí tuvo un gesto de dar un golpe encima de la mesa que pocas mujeres entonces y ahora incluso lo hubieran tenido. Por eso yo creo que fue una mujer interesantísima y con un carácter digno no de una novela de 100, porque es un personaje fuerte, potente y creo que ejemplar en ciertos aspectos. ¿Qué hubiera pasado si esa historia, en vez de en esa época, hubiera sido, por ejemplo, ahora, en el siglo XXI? Bueno, a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido posible? Interesante esta pregunta. Pues, hombre, algún ejemplo parecido tenemos con nuestro rey emérito, la verdad.
pero yo creo que la relación de Carmen es una mezcla de varias relaciones del rey, o sea, podría ser un poco Corina, un poco Bárbara Rey, un poco Marta Gallá, o sea, todo eso, y creo que, no sé, en cierta manera tuvo más valor el Alfonso XIII, ahora que me lo haces pensar, reflexionar que su nieto, porque Alfonso XIII estaba ay, bueno, no te lo cuento porque... Sí, sí. Pero bueno, pero a lo mejor tuvo más valor, tenía más valor, o estaba más enamorado Alfonso XIII que ¿Fue de don Juan verdad Carlos. Carmen Ruiz Moraga el gran amor de Alfonso? Sí, sin duda, fue su gran amor, estuvo 8 años absolutamente enamorado de ella, hizo muchas cosas por ella, la tuvo como una reina, decía, hasta que no puedas serlo de verdad, yo te quiero tener como una reina, y realmente le hizo una propuesta que si no estás muy enamorado, pues la verdad es que no la haces. De acuerdo, pues muchas gracias. Quien quiera saber más, ya sabe, se compre Carmen la Rebelde, de Pilar Eine, Editorial Planeta. Muy bien, gracias. Gracias a ti.